Bueno, muy buenos días. Tengan el día de hoy. Básicamente, bueno, la idea del día de hoy es trabajar un poco sobre los temas relacionados. Recuerden que estamos en una fase de eh, lo que es todo el proceso de un poco adaptación a los datos, ¿verdad? Entonces, vean que estamos trabajando datos de diferentes tipos. Hemos trabajado datos de lluvia, hemos trabajado datos de caudales máximos y el día de hoy vamos a trabajar un poquito datos de caudales mínimos a efectos de eh, irnos como adaptando al tipo de datos que vamos a trabajar, ¿verdad? En alguna medida. Entonces, la idea de la clase es esa y hacer una breve introducción también, bueno, no una breve introducción, sino en realidad una introducción ya sustancial, ¿verdad? El programa Hidroesta que les habíamos pasado. Entonces, para efectos de poder realizar el respectivo análisis de algunos datos, ¿verdad? Y ver, bueno, algunas pruebas de normalidad y cosas así, que el programa las hace ya de forma directa. Entonces, en general, pues hoy vamos a hacer eso, ¿verdad? Cualquier cosa, si no han instalado el programa, ahí pues pueden seguir después el video y lo van siguiendo. Y si ya lo instalaron, pues mejor porque así de una vez hacen la clase de forma directa, ¿verdad? Entonces, básicamente, esa es la intención de hoy. Voy a pausar un minuto el video nada más. Entonces, como les digo, los quienes ya tengan instalado el programa, pueden seguir la clase desde el programa para ir a efectos generales aprovechando el, digamos, más como una clase. Recuerden que estas clases, la idea es que sean más como talleres, ¿verdad? Para ir siguiendo paso a paso, digamos, lo que se va haciendo y un poquito evaluando todo. Entonces, nada más para consultarles, ¿prefieren que les pase los archivos por el WhatsApp o por acá por Zoom? ¿Qué será? Creo que es mejor por WhatsApp para que los puedan descargar los que no. Profe, yo no puedo instalar el segundo, porque está Hidroesta y Hidroesta 2 y Ajá, el Hidroesta 2 no lo puedo instalar. ok. No sé si el compañero lo lograría. ¿Algún compañero que haya Yo intentado? sí, Sí se pudo, ok. sí, yo sí pude instalarlo el 2. Ok, tal vez entonces, Ok, si vos le puedes dar ahí un poquito de soporte a Stephanie. sí, voy a ver qué es entonces. Sí, sí, ¿Saben si hay nada más que pongo un mensaje y le digo ya? exacto. Sí se puede ahí, porque puede Sí, sí. ser algún error ya de orden de computacional o alguna. Cuando se instala, creo que a veces pide archivos que son más recientes que los, o más viejos que los que están en la compu, entonces hay que decirle que sí o algo así, ¿verdad? Eso fue como lo que a mí me dio más particularidad, pero por lo demás, di yo que se instala muy normal, ¿verdad? Bueno, en todo caso, los que quieran ir siguiendo la clase, como les digo, enhorabuena, digamos, si ya tienen el programa, ¿verdad? Para poder seguirlo, y si no, pues, con la versión uno o con la que sea. Bueno, entonces déjenme, ahorita estoy grabando, ¿sí? Entonces, vamos a pasar los archivos, los voy a pasar por WhatsApp, ¿verdad? Porque, bueno, en general, eh, me parece para que todos los tengan. Entonces ya se los voy a pasar para que podamos trabajar con esos. Son dos archivos de Excel. Recuerden que en esto mucho de los que vamos a trabajar, ¿verdad? Son datos. Entonces, yo lo que hago es buscar datos de donde pueda ahí, que sean así crudos, digamos, para efectos de... La idea es trabajarlos, ¿verdad? Bueno, ya se los pasé por el WhatsApp. Porfa, me confirman que les llegue. Entonces, voy a abrir yo uno por acá. Voy a abrir las dos para irlos viendo. Ok. Entonces, básicamente, bueno, este primer archivo, voy a compartir la pantalla. Y ustedes ahorita lo abren y compartir la pantalla. Entonces, este primer archivo que les presento acá, sí, ¿verdad? Están viendo el Excel. Eh, Sí, profe. ok, entonces, este primer archivo que les presento acá es una lista de caudales mínimos mensuales de dos estaciones diferentes. Una estación se llama la Argentina y la otra estación se llama Los Naranjos. Estos datos de caudales mínimos, también para que sepan, provienen de los boletines hidrológicos del ICE. Boletines hidrológicos del ICE. Entonces, nada más para resumir, los boletines hidrológicos del ICE traen caudal mínimo mensual
caudal promedio mensual y caudal máximo mensual, ¿verdad? Inclusive, creo que a veces vienen hasta desagregados en caudal mínimo, promedio y máximo diario, ¿verdad? Es decir, traen los 365 días del año. Voy a traerles un boletín para que puedan ver eso y tener idea de cómo... Ya hemos hablado mucho de los boletines, ¿verdad? Pero bueno, básicamente es muy importante que ustedes conozcan esa información. Voy a traerles un boletín. Voy a poner esto para no grabar. Vamos a ver. Caudales de orden máximo para efectos de inundaciones, crecientes, puentes y demás, como hablábamos aquel día, ¿verdad? Pero también hemos evaluado en algunos momentos, como les hablaba aquí, el caudal mínimo diario, ¿verdad? Mínimo promedio diario, como les hablaba por acá, se ve, ¿verdad? El caudal mínimo promedio diario para proyectos de tomas de agua o proyectos de pequeñas, digamos, embalses y turbinas, ¿verdad? Para efectos generales. Entonces, hoy vamos a ver dos casos de caudales mínimos. Entonces, esto es, como les digo, obviamente ya hemos como entrado un poco en materia, pero realmente para mí es muy importante, digamos, que ustedes sepan adaptarse a los tipos de datos que se van a encontrar en la vida, ¿verdad? Entonces, déjenme hacerles nada más un pequeño resumen acá para que vayamos como en orden y que ustedes sepan de qué estamos hablando, ¿verdad? El tipo de datos esperable, más que todo. Entonces, vamos a hacer acá un pequeño esquema conceptual. Y al final ustedes me dicen si estamos claros, digamos, Para mí es muy importante que estemos bien claros de qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, tenemos entonces varios tipos de datos. Entonces, vamos a poner otra vez aquí. Entonces, tenemos tipos de datos esperados en hidrología. Hidrología, ¿ok? Entonces, podemos tener datos climáticos, ¿verdad? Uy, perdón. Datos climáticos, que ahí estaríamos hablando de precipitación mensual, precipitación anual. Podríamos estar hablando de intensidades de precipitación. Ok, intensidades de precipitación. Y básicamente, también podríamos hablar de lluvia en 24 horas. Ok, acumulada. Esto se llama PMP, que sería precipitación máxima diaria. PMD, perdón, precipitación máxima diaria. Esto es lo usual, digamos, que vamos a trabajar en datos climáticos. Después, vamos a leer aquí. Podemos tener también datos de temperatura, que puede ser temperatura máxima, media o mínima, ¿verdad? Cualquiera de estos tres tipos. Después, a partir de la temperatura, podemos tener la ETP, que es la evapotranspiración. Evapotranspiración potencial, ¿verdad? Evapotranspiración potencial. ¿Alguna vez han oído hablar de la evapotranspiración potencial? ¿Saben qué es, más o menos? Yo no, profe. ¿Nunca han oído hablar de eso? ¿Alguien que haya escuchado algo relacionado? Buenos días, profe. Buenos días, sí. ¿Cómo estás? Por allá. Sí, es lo de las plantas, ¿no? Más o menos, no El, necesariamente plantas. No no, es bueno, como la pérdida de humedad o algo así, no. Más o menos, por ahí anda, sí. Digamos, está bien, acá están las plantas, ¿verdad? Y etcétera. Pero la evapotranspiración potencial es la capacidad que tiene el ambiente, en términos de su temperatura, radiación, vientos, ¿verdad? Etcétera,
de perder agua al entorno, ¿ok? Entonces, la lluvia es el agua que cae, ¿verdad? Esto sería la precipitación. Y el agua que sube es la ETP, potencial, ¿verdad? Entonces, básicamente, por ejemplo, se llama ETP porque es potencial, pero la ETP es diferente a la ETR. R sería real, ¿verdad? Esta sería potencial y esta sería real, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre la potencial y la real? La potencial es la que yo podría evaporar bajo circunstancias normales. La real es la que yo puedo evaporar dependiendo de la disponibilidad de agua que hay. Porque, por ejemplo, yo puedo evaporar hasta 200 milímetros por mes, ¿verdad? Supongamos. En ETP, ¿verdad? Pero resulta que ese mes la precipitación es igual a 0. Entonces, si no hay agua disponible para evaporar, ¿cuánto creen ustedes que sería la evapotranspiración real? Es decir, si no llovió nada, entonces ¿cuánta agua disponible tengo yo para evaporar? Digamos, piensen en una palangana vacía sin agua. ¿Cuánta agua podría evaporarse de esa palangana? Y nada, profe. Exacto, exacto, 0, profe. exacto, muy bien, ¿verdad? Entonces, si la precipitación es igual a 0, implica que la ETR puede ser muy cercana a 0. ¿Por qué? Porque no tengo agua disponible. Pero eso no quiere decir que la evapotranspiración potencial no sea alta. Entonces, aquí va en un concepto muy importante. Sí. Y esto es ahí como un tema de otro, pero es muy importante verlo ya que no lo tienen claro. Entonces tenemos, si la evapotranspiración potencial es mayor que la precipitación, implica climas áridos, ¿verdad? ¿Ok? Climas áridos. ¿Por qué? Porque no hay agua suficiente. Toda el agua se la va a llevar el ambiente hacia acá, ¿verdad? Toda, prácticamente. Si la ETP es menor que la precipitación, implica climas húmedos. Climas húmedos, ¿verdad? De hecho, esto, básicamente, no sé si han visto alguna vez las zonas de vida de Holdridge. ¿Alguna vez lo han visto, no? Se vale decir que no lo han visto, no hay ningún problema también. No, profe, no. Ok, entonces, Se ha escuchado un poco, más o menos, pero en sí no se acuerda. ok, entonces vamos a ver, porque esto es un dibujito, no sé si alguna vez lo han visto. Veámoslo acá un momentito. Vamos a ver, abrir imagen en una pestaña nueva. Es que es un GIF este que abrí acá. Se ve terrible. Ya vamos a abrir uno para que lo vean bien. Ese gráfico es muy importante porque lo que me asocia es justamente eso. Me asocia la evapotranspiración con con las lluvias, ¿verdad? Vamos a ver, este está bonito, ok. Entonces, pasémonos a ver las zonas de vida de Holdridge. Acá está. Entonces, ¿qué tienen estas zonas de vida de Holdridge? Ven que acá lo que viene es la evapotranspiración potencial. Y acá lo que viene es la precipitación anual en milímetros, ¿verdad? Entonces, básicamente, vean ustedes que si yo tengo una evapotranspiración potencial muy alta, ¿verdad? Esto es la tasa, digamos, o la razón, ¿verdad? De evapotranspiración potencial. Si yo tengo una evapotranspiración potencial muy alta y tengo una precipitación anual baja, vean por ejemplo acá, sería esta línea, tengo desiertos o me voy hasta el hielo, ¿verdad? Pero si yo tengo una evapotranspiración potencial baja y una lluvia bastante alta, vean que me voy por los bosques tropicales, ¿verdad? Acá dice bosque tropical, bosque húmedo, bosque semihúmedo, bosque seco, etcétera, ¿verdad? Entonces vean que la combinación de ambas, vamos a tener esa característica. ¿Qué me va a diferenciar, digamos, una situación de estas? También está por acá la biotemperatura. Vean que cuando yo tengo zonas con temperaturas mayores a los 24 grados, puedo tener o desiertos o puedo tener bosques tropicales en ambos extremos.
que es el caso normal de Costa Rica, ¿verdad? Nosotros casi no tenemos temperaturas muy bajas, por ejemplo, subalpino, así es muy difícil, solo en los volcanes, el Irazú y así, ¿verdad? Pero este gráfico de zonas de vida de Holdridge es el que me define a mí la importancia de la evapotranspiración potencial, la lluvia y eso. Se usa para caracterizar tipos de climas, ¿verdad? Este está en inglés, este gráfico está en todos los idiomas, entonces ustedes lo pueden buscar en español también. Pero vean que la evapotranspiración es una variable súper importante a nivel climático, ¿verdad? Acá donde hablan de radio es, digamos, la razón, es decir, ¿cómo es la razón de la evapotranspiración en términos de la precipitación? Entonces, si es menor a 1, significa que llueve más de lo que evapotranspira. Si es mayor que 1, significa que evapotranspira más de lo que llueve. Como ustedes ven, todos los climas donde la evapotranspiración, o digamos, la razón de la evapotranspiración es mayor que 1, son los climas secos, ¿verdad? Bosque seco, desierto, estepa seca, etcétera, ¿verdad? Entonces, todos estos climas de acá son climas secos. Y de aquí para acá van a ser climas húmedos, ¿verdad? Vean que dice tundra húmeda, bosque lluvioso, etcétera, ¿verdad? Entonces, todos estos son cuando la evapotranspiración es mayor a la lluvia, ¿verdad? Que sería acá para abajo. Vamos a ver si podemos hacer la anotación. Cuando esta línea es la que es importante, ¿verdad? Esta de acá. Entonces, cuando es de aquí para acá es húmedo y cuando es de aquí para abajo es seco. Acá la ETP es mayor que la precipitación y aquí para abajo la ETP es menor que la precipitación, ¿verdad? Es decir, en este lado llueve más de lo que evapotranspira y en este lado evapotranspira más de lo que llueve. No sé si esta explicación les ayuda un poco a entender, digamos, la dimensión tan importante de la variable. Por ejemplo, ¿por qué en Guanacaste, en la época seca, todo se pone amarillo y todo se seca, digamos? ¿Cómo creen ustedes que esté para ese mes la relación de evapotranspiración y precipitación? ¿Estaríamos aquí o aquí? Ah, bueno, y Ay, eso profe, creo que aquí en seco, ¿verdad? Porque vean que sí. ustedes que Ujú. en los meses de época seca, la precipitación es 0, pero la evapotranspiración sigue siendo igual, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace la evapotranspiración? Lo primero que hace es agarrar lo que pueda del aire, ¿verdad? Si el aire está húmedo, ella evapotranspira el aire. Si ya el aire no tiene humedad, ¿a dónde creen ustedes que busca ella la humedad? Y del suelo. Ajá, muy bien, del suelo. Ajá, y cuando ya no hay humedad en el suelo tampoco, que ya se ve todo agrietado y así, ¿de dónde creen que busca la humedad la evapotranspiración? De las plantas, ¿verdad? Cuando ya el suelo y el aire ya no tienen agua, la evapotranspiración potencial lo que hace es secar las plantas, porque tiene que seguir consumiendo agua de algún lado. De hecho, la evapotranspiración es como ¿qué sería? Como un monstruo ahí, ¿verdad? Que absorbe y absorbe agua simplemente por las capacidades ambientales. Entonces ella va a saque y saque y saque el agua. Por ejemplo, los desiertos llevan años de que solo absorben y absorben agua, pero ya no queda. Entonces ya en el momento que cae agua, de hecho no sé si ustedes alguna vez han visto un reportaje de esos, que en el desierto a veces la capacidad de evapotranspiración es tan alta que hay tormentas y el suelo está por acá, ¿verdad? Y resulta que las gotas de agua ni siquiera logran llegar al suelo, se evapotranspiran antes de llegar. Entonces, por eso el suelo nunca se humedece, por ejemplo, ¿verdad? Por decirles un caso en general, digamos. O si se humedece, rápidamente se seca debido a que la capacidad de evaporación de agua es tan alta que se da así. En general, la evapotranspiración normalmente se mide con el método justamente eso, de una palangana, ¿verdad? Uno agarra y pone una tina de agua todo un día, ¿verdad? Le mide esta altura en milímetros y entonces la deja todo un día ahí evapotranspirando 24 horas. Y, qué sé yo, si acá está en 100 milímetros y cuando llegó al final del día está en 70, entonces la evapotranspiración media diaria, ETP promedio diaria, ¿verdad? Sería igual a 30 milímetros. Vean que es prácticamente la misma asociación de cuando el pluviómetro
Cuando uno tiene un pluviómetro, lo que hace es que arranca en 0 y cuando a las 24 horas llegó a 70 milímetros, ¿verdad? Entonces eso significa que la precipitación diaria fueron 70. ¿Verdad? Entonces es como lo mismo, pero al revés, digamos. El pluviómetro llueve y llena la lluvia llena el pluviómetro cuando llueve, ¿verdad? La evapotranspiración vacía la tina, digamos, de eso. De hecho, ustedes podrían hacer un ejercicio en sus casas. Ahorita, en general, la ventaja es que lo que pasa es que la idea de la evapotranspiración es ponerlo al aire libre, ¿verdad? Para efectos realmente de ver cuánto puede ser capaz de evapotranspirar allá en Guanacaste es altísimo, ¿verdad? La evapotranspiración. De hecho, la anual, calculen ustedes nada más, digamos, la anual anda por el orden de, ya les voy a decir, hay una ecuación que lo que dice es que es aproximadamente como 58 por la temperatura promedio. Y en Guanacaste la temperatura promedio es como de 28, 29 grados, ¿verdad? Por ahí, más o menos. Entonces, déjenme hacerles el cálculo muy rápidamente. O sea, alguien tiene ahí. Es que hoy las matemáticas no andan muy buenas, entonces, pero si alguien puede calcular cuánto es 58 por 29. ¿Cuánto, profe? 58 por 29. Más o menos la temperatura promedio en Guanacaste es aproximadamente 29 grados centígrados en promedio, ¿verdad? Recuerden que es el promedio del día y la noche. Digamos, 1682. Ok, 1682. Vean qué interesante, ¿verdad? Esto sería la evapotranspiración potencial. Pero resulta entonces, ¿cuánto es? ¿Alguien sabe cuánto es la precipitación promedio en Guanacaste? ¿Tienen alguna idea? ¿Alguno? Vean que ese es un dato importante que uno ya lo sepa, ¿verdad? Ya a estas alturas de la carrera ya ustedes deberían saber más o menos cuánto llueve en promedio en sus lugares de residencia, por ejemplo. ¿Alguien tiene alguna idea? Al año, profe. Al año, ajá. Unos 2000, tal vez. No, mucho, demasiadísimo. Digamos, en promedio anda de 1600 a 1700 en promedio. Y si ustedes revisan estaciones meteorológicas, han habido años que en Guanacaste ha llovido hasta 1200 milímetros anuales, los años secos, ¿verdad? Ya todos sabemos cómo identificar un año seco. Entonces, ¿qué opinan ustedes con respecto a que si en un año llueve en 1200 y la evapotranspiración potencial son 1600? ¿Cómo sería esto para Guanacaste, por ejemplo? ¿Qué implicaría? ¿Qué pasa cuando los lugares evapotranspira más de lo que llueve? Nos vamos a este lado de la raya, ¿verdad? Y nos convertimos en lugares secos. ¿Ok? ¿Por qué, digamos entonces Guanacaste, por qué no es un desierto? A ver, ¿quién me quiere decir por qué no es un desierto? ¿Qué se les ocurre? A ver. La cantidad de precipitación. Sí, pero ya dijimos que es menor. Por ejemplo, si llueven, qué sé yo, 1300, la precipitación y la evapotranspiración son, dijimos que eran ¿cuánto? 1600 y tanto, ¿verdad? Ve que la ETP es mayor que la precipitación. ¿Qué pasa cuando la ETP es mayor que la precipitación? Estamos en climas secos, ¿verdad? Bosques secos, etc. ¿Por qué es que no pasa esta condición? Bueno, porque gracias a Dios, ¿verdad? La precipitación se acumula durante 6 meses del año. 6 meses del año llueve. Entonces, vean ustedes que si 6 meses del año llueve en promedio, yo tengo que, es que no estoy aquí ni la calculadora yo. Aquí. Si 6 meses del año llueve en promedio, entonces los 1300 milímetros dividido entre 6 me da aproximadamente 216 milímetros por mes en promedio, ¿verdad? En promedio. Y la evapotranspiración son 1600, pero entre los 12 meses del año. Me da 133. Entonces, la ETP mensual es igual a 133 milímetros. Entonces, vean, ahora ya cambia la ecuación, ¿verdad? Resulta que para los meses lluviosos,
la lluvia es mayor a la evapotranspiración. ¿Qué pasa con esos excedentes de lluvia durante los meses lluviosos? Vean que yo solo voy a evapotranspirar 133 y tengo 216. Es decir, me sobran aproximadamente, Dios mío, ando malísimo hoy de las matemáticas, 216 menos 133. Me sobran como 80 milímetros de agua. ¿Qué se hace toda esa agua? ¿Qué se hacen estos 80 milímetros de agua que sobran? Es decir, llovió más de lo que evapotranspiró, entonces me sobraron 80 milímetros de agua. ¿Qué creen ustedes que se hace esa agua? ¿Alguna idea de qué se hace? Bueno, esa agua obviamente llueve, ¿verdad? Y es el agua que escurre por los ríos, ¿verdad? Recarga los acuíferos, recarga las plantas, ¿verdad? Inunda el río Tempisque, inunda el río Las Palmas y todo eso. Entonces, todo este excedente de agua es la que permite que el ciclo de la vida funcione en Guanacaste durante los meses lluviosos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me permite recargar los acuíferos, que son los que posteriormente yo voy a utilizar para extraer agua de pozos. Me permite recargar los ríos, me permite poner las plantas en términos verdes, ¿verdad? Las plantas al estar en bastante agua, digamos, además ellas almacenan agua subsuperficial acá. Entonces, eso les permite llegar casi hasta el mes de febrero o marzo tomando agua de acá abajo, ¿verdad? Sin poder las plantas, sin ponerse amarillas y demás, ¿verdad? Entonces, vean qué importante hacer los análisis, como les hemos hablado, no solo en términos anuales, sino también en términos mensuales, ¿verdad? Porque la estacionalidad es lo que me da a mí la característica de poder, este, de poder definir diferentes climas, ¿verdad? No sé si esta parte les quedó un poquito clara. Es muy importante estos temas porque en realidad lo que nos permite es acercarnos al tipo de datos que usualmente vamos a trabajar, ¿verdad? No sé si les quedó claro, en serio. Ya vimos un poquito esto de las zonas de vida de Holdridge. Como les digo, el dibujo viene también en español y todo, pero es muy importante que ustedes tengan claro cómo la evapotranspiración y la precipitación son los factores que mayormente influyen en un determinado proceso, ¿verdad? Y obviamente, como hablábamos, la temperatura, ¿verdad? Básicamente, ¿ok? Si está claro, chicos. O si hay cualquier duda, por favor, no duden en decirme para aclarar si algo no quedó claro. Si está claro. Por el momento sí, profe, más o menos. Nos ocupamos procesarlo. Ok, bueno, perfecto. Entonces, por favor, ahí me dicen, ¿verdad? Bueno, estábamos haciendo un repaso de los tipos de datos que estamos dando en hidrología, ¿verdad? Entonces, hablamos de datos climáticos, ¿verdad? Básicamente serían entonces precipitación, temperatura, evapotranspiración potencial. Son los más usuales que nosotros utilizamos. Perdón, no estoy compartiendo nada, ¿verdad? Disculpe. Ya. Entonces serían precipitación, temperatura y evapotranspiración potencial. Vean que la evapotranspiración finalmente va a depender mucho la evapotranspiración potencial y la temperatura. Ellas están relacionadas, ¿verdad? Directamente. Es decir, a mayor temperatura, mayor evapotranspiración, ¿verdad? Bueno. Después tenemos entonces eso a nivel climático. Ya después tenemos datos hidrológicos. ¿Verdad? Directamente, que serían, por ejemplo, caudales. Como hablábamos, podemos tener caudales máximos. ¿Para qué usamos los caudales máximos? Según lo que hemos conversado. ¿Para qué usamos los caudales máximos? Volvamos a la clase de cuando hicimos la curva de caudales máximos, logarítmica. ¿Para qué uno usa caudales máximos? Para Digo, anual. Digo, ¿Para qué, perdón? Es que no escuché.
Profe, tal vez como para calcular los periodos de retorno Sí, exacto, pero digamos, ¿para y qué? los... O sea, ¿cuál es el objetivo de yo calcular caudales máximos? ¿Para qué me sirven a mí eso en la vida ya profesional? Se usan para diseñar obras, ¿verdad? Obras como cuáles. ¿Para qué yo calculo la creciente de un río máxima? El caudal máximo, ¿para qué lo calculo? Para diseñar qué tipo de obras. Puentes. Muy bien, puentes, ¿verdad? Puentes es un caso. El otro son diques de inundación. Diques de inundación. El otro caso, simplemente Canales. canales, muy bien, ¿verdad? Aunque los canales en muchos casos se asocian más al promedio, porque el canal es una obra que usualmente se usa para transportar agua para consumo, pero está bien, eventualmente ya también puedo tener canales de evacuación y cosas de ese tipo. Entonces, pero en general yo lo uso para diseñar obras, ¿verdad? En algunos casos también lo uso para ubicar proyectos. Por ejemplo, si yo determino cuál es el caudal máximo y le hago un estudio de inundaciones, yo puedo saber dónde ubicar un proyecto para que ese proyecto no se me inunde, ¿verdad? O por ejemplo, en el caso de la zona del Caribe, por ejemplo, cantones como Matina o Batán, bueno, Batán, Matina, ¿verdad? En Limón, ya son zonas que se inundan por defecto, pero son zonas que ya están ocupadas. Entonces lo que se hace es determinar cuál es la cuota de inundación, qué sé yo, que sean 80 centímetros, ¿verdad? Entonces las casas se construyen sobre pilotes 80 centímetros arriba del suelo, ¿verdad? Y eso evita que las personas pierdan sus pertenencias, ¿verdad? Es algo que se usa también en términos generales. Todo esto, ¿cómo se hace? A partir del análisis de caudales máximos, ¿verdad? Entonces vean que yo puedo diseñar puentes, también puedo diseñar alcantarillas de paso. Alcantarillas de paso, ¿verdad? Y algo que también puedo diseñar son obras de protección. Obras de protección. Por ejemplo, obras de protección como cuáles. Voy a hacerles otro ejemplito acá. Como por ejemplo, podría ser un vertedero de excedencias de una presa. Si yo tengo una presa acá, ¿verdad? Supongamos que esta es la presa de aguas, ¿ok? El agua llega por acá, del embalse, ¿verdad? Ya esto sostiene el agua viene de allá para acá. Supongamos que se vino una inundación catastróficamente alta, ¿verdad? Y esta presa es construida en tierra, entonces imagínense que suba y suba el agua y el agua empieza a pasar por aquí y a lavar aquí la presa y que después se lleve la presa al río. ¿Cómo hace uno para proteger esta presa en caso de que exista una inundación muy grande? ¿Qué creen ustedes que hace uno? Imagínense que esto empezara aquí a subir y a subir y a subir hasta que el agua se desborde por acá. ¿Qué creen ustedes que entonces hace uno en una obra como una represa para tales efectos? Bueno, lo que hace es construir un vertedero de excedencias, ¿ok? Excedencias, ¿verdad? Ese vertedero de excedencias se diseña justamente con un caudal máximo. ¿Cuánto creen ustedes que es el periodo de retorno para este caudal máximo? ¿Cuánto se les ocurre? ¿Cuánto creen ustedes que debería tener una presa de seguridad en su protección en caso de que se la lleve el agua? A partir de la clase que vimos aquel día. ¿Cómo? O sea, protección ¿en qué? En periodo de retorno, digamos. Periodo de retorno, ok. Ajá. Los 30. No, imagínate, ¿cuánto crees vos que debe ser la vida útil de una presa? Profe, ya, y si lo calculamos tal vez con lo de los puentes, igual, tal vez unos 50. No sé, ¿vos crees que, digamos, una presa, qué tal? Imagínense que se fuera la presa ahí de Arenal, 50 años y se fue y, digamos, Profe, como 100, profe, creo. ¿verdad? Todavía va corto. De hecho, digamos,
aproximadamente las obras de protección de una represa se diseñan con periodos de retorno de 500 a 1000 años. ¿Verdad? ¿Qué significa de 500 a 1000 años? Significa que la idea es que prácticamente nunca se la lleve el río. Obviamente ninguno de nosotros va a vivir 500 años ni 1000. Pero la idea de tener periodos de retorno tan altos, ¿verdad? Es tratar de que bajo ninguna circunstancia la presa pueda sufrir daños, ¿ok? Esto es, digamos, esto ya se llama un poco de hidrología estocástica. 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 ¿Qué significa estocástica? Que yo ya me voy a periodos de retorno demasiado largos, ¿verdad? Donde ni siquiera tengo ni medio dato. Recuerden que el registro de esto, lo más que va a tener son que, pongámosle 20 años, 30 años, ¿verdad? Pero recuerden que yo entonces construyo mi serie de datos aquí y más adelante, como les comenté, vamos a ver cómo extrapolar series hasta donde yo quiera, ¿verdad? Entonces recuerden, esto sería caudal y esto sería periodo de retorno. Entonces, si yo tengo esta serie de acá, vamos a ver cómo modelar para llegarle mucho más allá. No vamos a llegar a ver hidrología estocástica porque ya son métodos, digamos, de diseño muy sofisticados, pero por lo menos sí vamos a saber si tenemos 20 años, cómo llevarlo a 50 o 100 años. ¿Verdad? Entonces vean ustedes que esto ya, yo vacilo mucho y yo digo que esto ya es como brujería, ¿verdad? ¿Cómo saber uno qué va a pasar en 100 años? Y básicamente es pura estadística, ¿verdad? No estamos 100% seguros de que va a ser así, pero vamos a ver que las probabilidades son de 90, 95%. Siempre, siempre, siempre va a haber un pequeño porcentaje de probabilidad de que un evento sea superado, ¿verdad? Recuerden esto, recuerden la curva de los eventos superados o en general, ¿ok? Bueno, entonces vean ustedes qué importante todos estos periodos de retorno. Entonces, en hidrología, como hablábamos, tenemos caudales máximos, promedio y mínimos. Entonces, los caudales promedio, básicamente, se usan, entonces, ahí sí, en producción hidroeléctrica. Hidroeléctrica, ¿ok? ¿Qué significa producción hidroeléctrica? Bueno, que yo tengo una idea en promedio, cuánta agua le va a llevar el río al embalse, por ejemplo, ¿verdad? Y después tenemos caudales mínimos, que es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver si podemos ver un poco, que estos se usan para concesiones de agua, ¿verdad? Por ejemplo, nacientes o tomas de ríos, ¿ok? ¿Por qué tengo que hablar en estos casos de los mínimos? Es decir, ¿por qué creen ustedes que uno debe considerar los caudales mínimos para concesiones de agua o nacientes? ¿Por qué, por ejemplo, no podría usar el promedio? ¿Por qué debe usar el mínimo? O sea, ¿por qué yo tan exagerado tengo que suponer que el río me va a dar lo mínimo si él la mayoría de las veces me da mucho más del mínimo? Bueno, se trabaja con los mínimos simplemente porque son temas de seguridad hídrica. Entonces ahí viene la pregunta. ¿Cuánto porcentaje del tiempo están dispuestos ustedes a no tener agua en sus casas? ¿Cuántos días están dispuestos ustedes a no tener agua en sus casas en el año? A ver, ¿quién quiere decirme un número? Vean que es Y no sé, es pero una percepción muy personal. Ajá. ¿Cuántos días estarían ustedes dispuestos a no tener agua en sus casas? bueno, yo he pasado por periodos difíciles, profe, aquí. Ajá. Y no sé, unos... ¿Y te gusta o no? Y obviamente no. ¿Verdad? No. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos días estamos dispuestos a no tener agua en la casa en el año? La respuesta es
Cero. Ninguno. Cero, exactamente, ¿verdad? Nadie está dispuesto a no tener agua en su casa en el año. Todo el mundo quiere tener agua en su casa en el año, ¿verdad? Pero bueno, en general, de ahí, por eso hablamos sobre temas de seguridad hídrica y por eso trabajamos con caudales mínimos. Sin embargo, vamos a ver que uno no usa el mínimo mínimo, sino que usa el mínimo, ¿verdad? Con una probabilidad también de ocurrencia, ¿ok? Bueno, entonces, ya viendo, básicamente para que sepan, entonces estos son todos los datos que en el semestre vamos a estar evaluando. Vean qué interesante. Y me gusta hacer, digamos, esta estructuración de datos para que ustedes sepan a qué se van a enfrentar regularmente en sus vidas. Acá en los mínimos también normalmente pueden ser concesiones, nacientes, tomas de ríos o aforos de pozos. Podemos también a veces trabajar con ellos, ¿verdad? Aforos de pozos. ¿Cómo son los pozos en el año en Guanacaste? Ustedes que han vivido allá. ¿Todo el año dan la misma cantidad de agua o en algunos momentos dan más o en otros menos? ¿O cómo son, digamos? ¿Alguien tiene alguna experiencia? De tener pozos y así, no, pero sí escuchar, digamos, que ya que en verano el agua obviamente va a bajar, entonces ya es donde se racionaliza un poco el agua que se usa o el agua que se les trae a ese pozo. Ok, Eh, perfecto, exacto. Entonces el pozo, incluso puede llegar hasta secarse. exacto. ¿Ustedes ya llevaron el curso de hidrogeología o todavía no? Apenas lo estamos llevando. Lo están llevando. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces, básicamente ahí van a ver todo eso, ¿verdad? Cómo funciona un pozo, qué hay dentro de un pozo, ¿verdad? Si hay un duendecillo o no, o cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces ahí van, en teoría van a ver todo lo que tiene que ver con pozos. Pero los aforos, pues también son parte de lo que se evalúa como parte de los caudales mínimos, ¿ok? Bueno, entonces vamos a trabajar un poquito con las hojas que les envié para un poco ver esa información, ¿verdad? Entonces, volviendo a la hoja de Excel que teníamos, acá tenemos entonces la hoja de la información, ¿verdad? Entonces, como ven, tenemos la estación de la Argentina y la estación Los Naranjos, ¿verdad? Estas estaciones quedan cerca de Tilarán, ¿ok? De hecho, déjenme ver si tengo el código para dárselos de una vez, porque veo que no lo apuntamos en la hoja. Siempre que uno pone una hoja o una estación fluviográfica, lo correcto es ponerle básicamente el código, ¿verdad? Entonces se llama La Argentina, el Río Piedras, es la estación 691418. Esto sería Río Piedras, estación 691418. Y la estación Los Naranjos, ¿verdad? Es la estación número 691414 en Quebrada Pérez. Quebrada Pérez. 691414, ¿verdad? 69 son las cuencas que corresponden con la cuenca del Arenal, si más no me equivoco, ¿verdad? Cuenca del río Arenal, bueno, o del embalse Arenal, digamos. Ok, entonces, como ven toda esta información, como les dije, es sacada de los boletines hidrológicos del ICE y corresponde con la información de los caudales. Caudales mínimos mensuales, ¿ok? Caudales mínimos mensuales, ¿verdad? Ya sabemos entonces que hay caudales mínimos mensuales, que también hay caudales promedios mensuales y que también hay caudales máximos mensuales. Hablando un poco de todo, ¿quién ha podido contactar al ICE para la compra de datos hidrológicos y así? ¿Alguien ha intentado? Yo no, profe. ¿Yo qué, perdón? Que no, o sea, de mi parte no. Ok. ¿Y alguien más ha podido intentar? Vean que eso es muy importante, tener claro cómo conseguir los datos, ¿verdad? En realidad es algo sustancial del curso que ustedes al terminar este curso sepan cómo ir a buscar un dato si se los piden, digamos, porque
En realidad, los datos no solo están en los libros y no solo están en los libros que yo les he enseñado. Realmente la información más importante del país de datos está en el Instituto Meteorológico, en el Instituto Costarricense de Electricidad, en temas de caudales, y en el meteorológico en temas de lluvia y estaciones, ¿verdad? Entonces, es sustancial el hecho de que ustedes puedan ya tener claro cómo buscar los datos, ¿verdad? Entonces, les agradezco que se pongan a trabajar en eso, porque es parte además de las tareas del curso y pues es de lo que hemos venido hablando todos estos días, ¿verdad? En términos generales. Nuevamente recordar que las tareas, a pesar de que no las estamos todas subiendo a la plataforma, porque no tenemos todavía la clave ni nada, deben estar realizadas. En el momento que yo ya habilite en la plataforma, simplemente habilito la subida de los trabajos y ya a ustedes les corresponde hacerlos, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que no tengan que estar ya hechos y listos. Al contrario, ya tienen que estar listos los trabajos y a efectos generales, poder tenerlos apenas para subirlos en ese momento. Entonces, para que no se olviden que hemos dejado ya 3 tareas del curso y que las 3 pues ya deberían estar, ¿verdad? Prácticamente listas. Bueno, entonces básicamente, como ven, estos son los datos de esas 2, 3 quebradas, ¿verdad? Vean que nos faltan datos, obviamente, ¿verdad? No todos los años están, algunos sí, otros no, otros sí, otros no. Pero bueno, en todo caso, ni modo, eso es lo que hay y con eso hay que trabajar. Parte de la idea es un poco enfrentarse a cómo son los datos usualmente. Entonces, como son caudales mínimos, lo que vamos es a trabajar con ellos para efectos generales, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero hacer con estos datos? Básicamente lo que quiero es ver cómo se procesan para los análisis que requerimos hacer. Entonces, el día de hoy lo primero que yo quería hacer era trabajar estos datos para hacerles una prueba de normalidad, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si nos dirá dar tiempo, pero por ahora vayamos ordenándolos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomar todos estos datos, ¿verdad? Vamos a empezar con la estación esta de la Argentina y los vamos a ordenar, ¿ok? Los vamos a ordenar. Entonces, ¿cómo los ordenamos? Los pegamos aquí. Podemos pegarlos como datos continuos, ¿verdad? Solamente pegado especial como valores. Y ahí van a ir apareciendo, ¿ok? Ven que ahí están. Ok. Entonces, o podemos también pegarlos como datos normales, ¿verdad? Podemos pegarlos acá. Okay. Entonces, lo primero que vamos a hacer es agrupar las series para tener una sola serie. Vean que hay años que no tengo y de ahí si no los tengo, pues ni modo, ¿verdad? Tengo que jugármela con eso por ahora, mientras vemos cómo aprender a completar datos, ¿ok? Entonces los voy pegando por acá. Entonces los voy pegando por acá, ¿verdad? Hasta armar una sola serie. ¿Okay? Todo este procesillo quiero hacerlo porque muchas veces nosotros nos enfrentamos a series de datos que están incompletas. Entonces, básicamente, de ahí tengo que aprender a ver qué hago con esas, ¿verdad? Bueno, creo que ya llegué arriba. Entonces, vamos a acomodar esto por acá. ¿Ok? Entonces, vamos a acomodar esto por acá. Entonces, esto va a ser caudal mínimo mensual. ¿Ok? Caudal mínimo mensual. ¿Cómo puedo calcular yo probabilidades para una serie? ¿Alguien se acuerda? Recordemos la parte de las lluvias. ¿Qué variables ocupaba yo calcularle a una serie para determinar su probabilidad? ¿Qué hacía con los datos normalmente? Tal vez un promedio primero para... Ok, hagámoslo en promedio, muy bien. Promedio, ¿verdad? Entonces hagámoslo en promedio. Entonces dije que el promedio es 0.7014 metros cúbicos por segundo, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿Qué más?
¿Qué más puedo hacer yo? Cuéntenme. ¿Qué hacíamos, por ejemplo, con las lluvias? ¿Cómo las ordenábamos o qué hacíamos? A ver, chicos, ya esto lo hemos hecho varias veces y ya creo que ya, digamos, va siendo buen momento como de saber qué le hago yo a los datos, ¿verdad? Es decir, si yo tengo una serie de datos y quiero evaluarla, ¿qué es lo normal que yo le hago a ella? Pero bueno, no hay que ordenarla de Muy bien, se mayor a ordena. menor. Excelente, muy bien. Datos, ordenar. Entonces lo ordeno vamos a ordenarlo de mayor a menor, ¿verdad? Normalmente uno lo ordena de mayor a menor. Entonces, ¿esto qué le permite? Ver cuáles son los datos mayores y ver cuáles son los datos más chiquititos, ¿verdad? ¿Qué más hacíamos normalmente? El número de datos. Muy bien, exacto. Entonces, enumerábamos, ¿verdad? Y esto me permitía tener el número de datos, ¿verdad? En este caso tengo 115 datos, ¿ok? Este sería el n. Y, por ejemplo, acá podríamos calcular la probabilidad de excedencia. Recuerden que la probabilidad de excedencia, ¿cómo se calculaba? Se calculaba como n dividido entre n más 1. Si son 115, entonces serían 116 datos. ¿Verdad? Dividido entre n más 1. ¿Ok? Acá lo podemos poner tanto en porcentaje como en probabilidad, ¿verdad? Entonces pongámosle un poquito más de decimales. Entonces vean que, por ejemplo, la probabilidad de que este caudal ocurra es apenas un 0.86%. Y la probabilidad de que el caudal menor ocurra es de un 99%, ¿verdad? Básicamente. Para que sepan ustedes, yo puedo dibujar esta serie, ¿verdad? Así como lo hice con la lluvia, en el caso de los caudales mínimos, yo puedo dibujar esto. Vamos a darle insertar gráfico. No, insertémosle este de acá. Entonces vamos a insertar este gráfico y le vamos a seleccionar los datos. Entonces vamos a quitar esto. Vamos a agregarle, esto se va a llamar caudal mínimo. Caudal mínimo, ¿verdad? El valor X en la serie, yo puedo dibujar la probabilidad. Y en el valor Y dibujaría el caudal. Ok, entonces vamos a ver cómo se comporta el gráfico. Y esto de acá, esto se llama curva de duración. Ok, se llama curva de duración. ¿Qué es una curva de duración? Básicamente es una curva de caudales mínimos que me define la probabilidad de que se dé un determinado caudal mínimo. Entonces, por ejemplo, yo acá puedo ver que, por ejemplo, si yo quiero un caudal que se dé el 80% del tiempo, o una probabilidad del 80%, equivaldría a más o menos 0.40. Esto es el caudal en metros cúbicos por segundo. Y esta es la probabilidad de excedencia, ¿verdad? Probabilidad de excedencia. Si yo, por ejemplo, quiero un caudal de un 50% de probabilidad, andaría por acá, ¿verdad? Entonces vean ustedes qué interesante. Esta curva a mí me permite leer cualquier caudal con cualquier probabilidad a efectos generales, ¿verdad? Entonces normalmente se llama curva de duración. Y es una curva probabilística de caudales mínimos, ¿verdad? De caudales mínimos. Se usa para diseño de tomas de agua. ¿Cuál sería el caudal más seguro? El que tiene prácticamente un 100% de probabilidades de ser excedido. Este sería el mínimo, ¿verdad? Ese sería el mínimo. Ahora, no obstante, uno no siempre tiene por qué tener el caudal mínimo, ¿verdad? Por ejemplo, piensen que ustedes están haciendo una toma para abastecimiento, por ejemplo, de riego o ganadero o lo que sea. En general, digamos, vean que hay un porcentaje muy alto del tiempo, por ejemplo, qué sé yo, supongamos acá el caudal de un 90%, donde
yo voy a tener al menos 0.20, ¿verdad? Metros cúbicos por segundo. Entonces, yo podría definir mis probabilidades para efectos generales, ¿verdad? En términos generales. Por ejemplo, ¿qué sería incorrecto? Que yo defina que voy a tener un caudal, por ejemplo, este de 1.70, porque vean que la probabilidad de que él ocurra es muy baja, ¿verdad? Pero conforme yo voy bajando acá, voy teniendo mucho más probabilidades de que el caudal suceda, ¿ok? No sé si ahí queda más o menos claro. Sí está claro. ¿Qué es la curva y para qué sirve? Básicamente lo que yo tengo acá abajo son las probabilidades y lo que hago es, en función de las distintas probabilidades, leo cuál es el caudal que me va a mí a funcionar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Quitémosle las unidades. Código de formato, sí. Y valores del eje, ponle punto. ¿Okay? Entonces, este gráfico, eso es lo que me permite. Vean que estas son las probabilidades de excedencia, ¿verdad? Bueno, no sé si hasta aquí está claro. O si hay alguna duda. Vean que lo único que hemos hecho es lo que hemos hecho siempre. Estimar cómo son las probabilidades, ¿verdad? Y a partir de ello, pues determinar en función de esto la curva de duración, ¿verdad? ¿Esto qué permite? Pues ir identificando diferentes tipos de curva, ¿verdad? ¿Cómo funciona? Recuerden también un poquito, ¿verdad? En términos generales, la otra curva que teníamos, que era la de caudales máximos, no sé si se acuerdan, era un gráfico y los caudales iban como así. Es decir, iban como al revés de la curva de duración. En el caso de la curva de duración, van más bien como para acá. ¿Por qué? Porque este es mínimo y este es máximo, ¿verdad? Entonces vean que hay que aprender a interpretar cada uno de los distintos caudales según lo que estamos viendo. ¿Ok? ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces, básicamente la idea con esto que es, bueno, que ustedes de aquí a mañana, ¿verdad? Si Dios quiere, puedan hacer para la otra estación también la curva de duración, ¿verdad? Para que practiquen cómo elaborar estas curvas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo que debemos hacer es buscar caudales con las siguientes probabilidades. Con las siguientes probabilidades. Podemos usar 90%, ¿verdad? 75%, 50%, 25% y 10%, ¿ok? Para ambas estaciones. Ambas estaciones, ¿ok? Básicamente. Y el otro, pues si Dios quiere, lo buscamos, mañana lo utilizamos, ¿verdad? Este es toma de un río, tomado directamente de los boletines hidrológicos, y el otro son tomas de nacientes. Esto igual lo vamos a usar mañana, si Dios quiere. La idea era hoy arrancar un poco con el tema de la evaluación del programa Hidroesta para hacer algunos análisis de normalidad y así. Pero pues básicamente pues estos temas también son muy importantes, ¿verdad? Es decir, el encuadre metodológico del tipo de datos que usamos y demás. Entonces pues espero que la clase hoy haya sido productiva y muy interesante, ¿verdad? Recuerden contactar a Lice para ver cómo pueden conseguir datos hidrológicos, cómo se compran, dónde se compran, con quién se compran, ¿verdad? Eso es muy importante, chicos. ¿Por qué? Porque si no, entonces básicamente estaríamos pensando que los datos caen del cielo, ¿verdad? Y yo creo que a estas alturas de la carrera ya ustedes, pues, es básico que sepan que los datos es de las partes más difíciles de obtener de la información. Entonces, por ejemplo, vean que detrás de estos datos que pasamos acá hay desde el año 1975 hasta el año
1993. Es decir, hay casi 20 años de que alguien fue y tomó estos datos en el campo para que ustedes los pudieran utilizar acá. Se van a dar cuenta también en el otro caso esos son de unas nacientes que se hicieron aforos durante más de 5 años a todas las nacientes y eso implica el hecho de poder analizar esa serie de datos, ¿verdad? Pero bueno, entonces vean que esta curva es muy importante. Entonces vean que ya hemos visto diferentes tipos de curvas, ¿verdad? Como les mencionaba. Tenemos la curva de caudales máximos, como hablamos, ¿verdad? Esta curva, ¿cómo se extrapolaba? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué tipo de curva era esta? ¿Exponencial, potencial, lineal? ¿Quién se acuerda cómo se extrapolaba o cómo se modelaba esta curva? ¿Qué comportamiento tenía? A ver, chicos, ¿quién se acuerda? Logarítmica, bro. Muy bien, logarítmico. Excelente. Logarítmico. Excelente. Esta otra, entonces, la de mínimos, ¿verdad? No tiene extrapolación, simplemente es una curva de probabilidades. Mínimos. Entonces es una curva de probabilidades. ¿Cuál es la diferencia? Recuerden que en el mínimo estas probabilidades y en el máximo este es el periodo de retorno. ¿Okay? Recordemos que son cosas parecidas, ¿verdad? ¿Cuál era el periodo de retorno y la probabilidad? ¿Cómo se relacionaban entre ellos? ¿Cómo se relacionan el periodo de retorno y la probabilidad? La fórmula o el inverso es. Es el inverso, exactamente. Recuerden que el periodo de retorno es igual a 1 sobre la probabilidad, ¿no? Esto, vean, con solo que ustedes salgan del curso y se acuerden de esto, ya yo me voy contento porque en realidad el 95% de las personas no tienen idea del periodo de retorno y siguen pensando que un periodo de retorno de 5 años es que una vez cada 5 años va a pasar y ya sabemos que esto no es cierto, ¿verdad? Un periodo de retorno de 5 años, lo que quiere decir es que en una serie de datos sucedió una vez cada 5 años, pero pudo haber sido en un mismo momento o en años consecutivos o así, ¿verdad? Entonces, vean, con solo esas tres cosas, chicos, de verdad que ustedes, el concepto les quede claro, digamos, que yo puedo tener 2 lluvias con periodo de retorno de 5 años en años consecutivos, sí se puede eso. Yo puedo tener lluvias con periodo de retorno de 5 años en años consecutivos. eh, yo diría que sí, profe. Por ejemplo, también depende de la serie de datos. Digamos, si fuera una serie de datos de 10 años, Sí, entonces puede ser que, digamos, en los años 3 y 4 llovió eso. muy bien, perfecto, excelente. Y en los otros años no llovió eso, ¿verdad? Llovió menos, muy bien. Entonces eso significa que a futuro yo también podría tenerlo igual, ¿verdad? Entonces todo bien en general, perfecto. Entonces sí se puede tener 2 lluvias con periodo de retorno de 5 años en años consecutivos. Sí se puede. ¿Por qué? Porque es estadístico. Recuerden que es estadístico. No es textual, ¿verdad? No es textual, sino que es algo estadístico, básicamente. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿puedo tenerlas en el mismo año? Podría tenerlas en el mismo año. Pero es que ese estudio no se hace por años, digamos, o sea, por meses sería solamente un promedio. Bueno, ¿verdad? Les dejo esa pregunta entonces. Mañana por favor me la contestan. Si yo podría tener para un mismo año 2 lluvias con un periodo de retorno de 5 años de forma estadística. Así que por favor pónganse a pensar
Sí, sí o no. Ok. Sí, sí o no. De acuerdo. Es una pregunta muy interesante. A ver si se puede o no. De acuerdo. Ya sabemos que para 2 años seguidos sí se puede, ¿verdad? Pero ¿se podrá para el mismo año? Es la pregunta. Entonces, ahí se las dejo para que lo piensen de aquí a mañana, si Dios quiere. Bueno, chicos, entonces, si Dios quiere, nos vemos mañana. Yo les aviso la hora. Probablemente igual va a ser, creo que a las 3 de la tarde, igual que la vez pasada. Nos veríamos para ver la segunda parte de esto. Porfa, traten de alistar de aquí a mañana los que no tienen listo el hidroesta para empezar a utilizarlo, si Dios quiere, el día de mañana. ¿De acuerdo? Y nos veríamos con la presentación de Stephanie, es la que va a exponer, o sí, ¿verdad? Sí, profe, y Paula. Y Paula, perfecto. Entonces, si Dios quiere, nos veríamos con la presentación de ellas y trabajaríamos ya con el programa Hidroesta, ¿ok? Bueno, entonces para que puedan todos, recuerden que estamos usando la versión 2, ¿verdad? Hidroesta 2, para poder cargarle datos directo desde el Excelito. Bueno, chicos, entonces, que pasen un muy lindo día. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Muchas gracias a los que participaron, a los que también no participaron. Muchas gracias por conectarse. Y recuerden ir repasando, preparando las tareas, consultando los datos del ICE, buscando datos generales, etcétera, etcétera, etcétera. Porque los datos, recuerden que son la base de la hidrología, ¿verdad? Y para poder hacer un estudio predictivo, en general, fijo, vamos a ocupar datos. Entonces, si no tenemos datos, pues no vamos a poder. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Nos vemos, si Dios Hasta quiere, luego, mañana. profe, gracias. Y pura vida. Hasta luego. Chao. Por allá, profe. Hasta luego. Profe, Sí, profe, tengo una duda, una pequeña duda con el trabajo de la semana pasada. sí, claro, adelante. Bueno, con las estaciones, ¿verdad? Que hay que sacarle lo del promedio, la desviación estándar y el año seco y húmedo, ¿verdad? Ujú, El Cerro San José, ujú. usted dijo que los datos bueno, los meses, no, perdón, los años que estaban incompletos se quitaban, ¿verdad? Sí, correcto. En Por, Cerro a- San José, por ajá, ahora. ajá, Porque después vamos a sí, aprender a cuando ya las completarlos. Ajá, vamos a completar. ajá. En Cerro San José, casi que, digo, un montón tienen cero. Ok. Entonces, esos años también se quitarían. Sí, de ahí hay que quitarlos, ¿verdad? No queda de Es que otra. me quedarían como cuatro, Ah, no. 4 años nada más, yo creo. No, entonces, sigamos, si la serie es muy pequeña, ya ahí sí mejor decís que no es representativa estadísticamente y que lo mejor es no elaborar el Ah, análisis, ¿verdad? Puedes decir eso ok, también. sí. De hecho, digamos, vos puedes justificar todo y más bien me parece una buena consulta, ¿verdad? Porque ya vos haciendo la justificación estadística decís que la muestra es muy pequeña de datos. Entonces, que no podrías hacer una evaluación realista, ¿verdad? Para esos términos. Entonces, decís que no, no, Ok. no es conveniente realizarle ese estudio. Ok. Está Ujú. bien, profe, sí, esa era la duda que tenía. Sí, Pero sí, claro. sí. Bueno, Excelente pregunta. Perfecto. muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Que Bueno, pases buen día. Hasta gracias. luego. Bueno, igual. Hasta luego. Chao. Pura vida.